Vamos ahora entonces, hermanos, a tener la lectura de la palabra del Señor y vamos a abrir en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 2, del 16 al 18. Segunda de Timoteo 2, versículos 16 a 18. Nos dice así la palabra del Señor. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Aquí, en principio, la lectura de la palabra del Señor. Estamos viendo en estos, luego del Señor Jesucristo, y posteriormente la iglesia futura de los apóstoles. Y quedó, no porque se haya agotado el tema, sino en esta primera parte de lo que sería el modernismo, el primer siglo, el tema del modernismo, nos quedó mencionar una rama muy particular y hasta podríamos decir una de las más virulentas y dañinas que define la palabra de Dios. Y esta se trata del modernismo racionalista definido por el mismo apóstol Pablo como gangrenismo. Yo miré en diccionario, fotos y lo que es la gangrena y lo copié para no equivocarme. Es la muerte del tejido por falta de riego sanguíneo, generalmente a causa de una herida seguida de infección y putrefacción. Y esta definición de lo que es la enfermedad en sí mismo de la gangrena, debemos entonces entender por qué el Espíritu Santo la utilizó como ejemplo de lo que produce en la fe de algunos creyentes, y pueden ser creyentes en particular, como también aún en el cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia. En verdad es todo un movimiento herético, de herejías. Y lo más peligroso de todo es la dialéctica que utilizan. El modo dialéctico, por sus modos de decir, por sus modos de expresión y por los modos de razonar. De esto surge desde la era filosófica la tesis, la antítesis y finalmente la síntesis. Distintas variantes de pensamiento que se contraponen y finalmente todo pasa por la razón, la discusión humana. Y tenemos que ir pensando en todo lo que vinimos diciendo. Y todo tiene que ver con todo, un poquito, ¿no? Y el sinónimo de esta palabra, bien definida, como lo dice la palabra de Dios también, lo define como parlería, como vanas parlerías. Bien, lo define porque es una palabra compuesta, pues es vacía en sí misma, pero con sonido. Con sonido. Porque se define como huecas, sin sustancias, pero altisonantes y efectivas, y efectivistas, por el impacto. Generalmente estos hombres, recuerden,
son libres pensadores muy estudiosos, hacen trabajar muchísimo su cerebro, siempre para oponerse en contra de la palabra de Dios. Buscan contradecir todo lo que dice la palabra. La palabra, podríamos decir, es la tesis. Ellos buscan la antítesis para lograr una síntesis, un pensamiento propio, buscar nuevas definiciones. Como decíamos anteriormente y en anteriores martes, como iluminados de un pensamiento distinto al tradicional o a lo que se conoce como la sana doctrina. Elevados pensadores, y así se hacen respetar. Bien lo define, decíamos entonces, la palabra de Dios como vanas parrerías. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses, o vanas pláticas, por ejemplo, en 1 Timoteo, cuando dice distrayéndose algunos, en 1 Timoteo 1:6, de lo cual distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas. Pláticas son parlerías también, ¿no? Se distraen, se apartan el pensamiento, la mente de la sana doctrina en pláticas o palabrerías, o como aquellos que no recuerdo bien, ahora me viene a la mente quiénes eran. Creo que los atenienses eran que solamente escuchar o oír cosas nuevas. Entonces, este gangrenismo había invadido toda Asia y todas las iglesias. Y uno lo puede encontrar cómo el apóstol luchó a través de todas sus cartas, exhortando a los distintos siervos y particularmente a Timoteo y luego a Tito. Porque ustedes recuerden que Timoteo fue el primer pastor designado en Éfeso. Y de Éfeso así empezó todo esto cuando el apóstol le dijo: y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos que llevarán cautivos o buscarán o lobos, rapaces que no perdonarán el ganado. Muy bien, entonces esto es el gangrenismo. Logra a primera vista algo que pareciera ser imposible, y es el negar afirmando algo. Yo afirmo algo, pero en realidad lo estoy negando. ¿Y en qué se aplica esto? Justamente a través de estos dos personajes, que en esta carta, en esta segunda, aparecen Himeneo y Fileto, pero en la carta de 1 Timoteo aparece Himeneo y otro más, que se llama Alejandro. Quiere decir que eran varios aquellos que, escuchando y enseñando, se apartaron de la verdad y enseñaron verdaderas herejías, porque es interesante leerlo. Dice la exhortación a mantener la fe y la buena conciencia, y luego dice, la cual echando de sí algunos, miren lo que sucede, hacen naufragio de la fe. Es decir, la fe como un barco, que es aquello que nos sostiene frente a las situaciones de este mundo, naufraga. O sea, la tendencia de estos pensadores, de estos herejes realmente, que enseñan herejías quiere decir sacar la sana doctrina y meter doctrinas espurias, sus propios pensamientos, y establecerlos como esos que son verdad. Eso es una herejía. Sacar la verdad y meter la mentira y hacerla parecer como verdad. De las cuales son Himeneo y Alejandro. Y miren ustedes el juicio tremendo, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, las cosas que decían realmente eran verdaderas blasfemias y estaban en la iglesia y se movían en la iglesia. Y luego entonces acá, donde habíamos leído recién, dice
profanas y vanas parlerías, que no son otras cosas que blasfemias, que más adelante todas esas blasfemias conducen a la impiedad. Y la impiedad es la falta de santidad. Quiere decir que llevan a una vida mundana, terrena, animal y diabólica. Después vamos a ver por qué. Lo menciona también el apóstol, por eso le decía que el ataque era tremendo en todas las iglesias del primer siglo. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 15, que nos habla justamente sobre qué, sobre la resurrección de Jesucristo. Y dice aquí en 1 Corintios 15, a ver si lo anoté, versículos 14 a 18. Y si Cristo no resucitó, porque eso era lo que enseñaban, que Cristo no había resucitado corporalmente. No había resucitado. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y en la hoja de al lado dice, no erréis, en el 33, las malas conversaciones, de las vanas parlerías, de las herejías que se hablaban como alta sabiduría, corrompían las buenas costumbres, que no eran de cómo tomo el cubierto, de cómo como en la mesa. Habla de las buenas costumbres en cuanto al entendimiento de la sana doctrina y de la fe una vez dada a los santos. Contra eso iba al ataque. Fue una polución, pero violentísima, así como el Espíritu Santo en los tiempos apostólicos abrió camino. El enemigo de nuestras almas, por otro lado, también trabajó intensamente a través de todos estos libres pensadores, tratando de inficcionar todas las iglesias. Éfeso fue una de las más afectadas, ustedes lo recordarán. Fue la primera que uno diría es una maravilla, pero tenía toda la vanidad de la parlería, pero una fe muerta. ¿Por qué? Porque había perdido el primer amor. Sí, hermana. Entonces, cuando hablamos porque sabemos mucho, pero no estamos guiados por el Espíritu Santo, también es una mala parlería. Tal cual, ahora vamos a llegar. Ahora sí, se me está adelantando. Ellos sabían bien. Tal cual. Entonces, todo esto hace el gangrenismo, negar afirmando. Pero no solamente eso por ahí, eso tiene que ver con lo que hablé el domingo, cuando tenemos que tener cuidado de que nuestra lengua acompañe nuestros hechos. Estos directamente van más allá todavía. Es decir, niegan afirmando cosas y sembrando esto en el corazón y haciendo mucho daño. Es lo que le decía con el ejemplo de la esperanza, de esa palabra que parece tan sencilla, pero que hace tanto daño. Bueno, esto minaba la esperanza de los creyentes, porque Pablo lo dice, si decimos que Cristo no resucitó, bueno, como decía Fernando, agarremos nuestras cosas y nos vamos todos a casa. ¿Qué hacemos acá? Haciendo todo un esfuerzo. Porque en definitiva, si Cristo no resucitó, tampoco ninguno de nosotros va a resucitar. Y ellos afirmaban negando. ¿Por qué? Porque por un lado decían, tanto Himeneo y Fileto y seguramente otros, daban por la resurrección de Cristo como falsa. Esto lo acabamos de leer recién, que lo dice ahí Himeneo y Fileto, pero es la enseñanza que polulaba, que se movía, que corría y que se infiltraba en las iglesias. Y que muchos abrazaban estas cosas como nuevos pensamientos. Eso es lo tremendo.
cuando se abrazan ideas, como cuando hablamos de los hermanos, no sé si decir hermanos, pero puede ser hermanos que quieren decir nuevas cosas en sus predicaciones, de buscar otra sabiduría, otro entendimiento, deslumbrar a la audiencia. Eso es tan peligroso porque le sucede a los predicadores. Querer impactar, dejarle algo en el corazón a los hermanos. Entonces, por ahí encuentro un artículo, algo que habla de algo que a mí me parece fantástico y lo menciono como si eso, y a veces son, como dice la hermana, mensajes muy lucidos, muy bellos, pero uno puede terminar la reunión y yo a veces le pregunto a mí, ¿qué te quedó de tal cosa? De tal mensaje. Y ella que tiene más capacidad de orden me dice, me quedo de esto. Pero eso es lo tremendo. Si después de escuchar a un hombre o a una mujer 1 hora que nos deslumbra por la verborragia, la sabiduría que demuestra, si es sana no hay ningún problema. Al contrario, porque va a dejar en el corazón de los creyentes, va a cumplir ese propósito del apóstol Pablo que dice para edificación, para exhortación y para consolación. Eso me lo va a dejar, eso es indudable. Pero si termina la reunión y yo me pongo a pensar de todo lo que dijo, ¿qué me quedó? Por ahí me quedó un ejemplo que dio de algo que pasó no sé dónde, pero de la palabra, ¿qué me dejó para mi vida, para mi corazón? Para que yo reflexione. Algo que me redarguya, pero no solamente que me redarguya, sino que me guíe a arrepentimiento y un cambio. Que me haga contrastar mi experiencia contra lo que yo he escuchado. Bueno, estos hombres se ocupaban de no molestar a estos hermanos de la iglesia de esa manera, sino que la ocupación de ellos era meterles ideas vanas, vacías y corromper las sanas costumbres entre los creyentes. Por eso el apóstol, después más adelante dice, y trastornan la fe de algunos. Así dice en el versículo 18. Trastornar la fe. ¿Trastornar viene de qué? ¿Qué palabra? Trastorno. Un turbión. Algo que da vuelta, que confunde, que marea. Trastornan. O sea, llega un momento que, pero al final, cuando uno se dice, estoy trastornado, no estoy bien de la cabeza, no puedo pensar bien. Bueno, las parlerías vanas, que suenan fuerte y hasta a veces se imponen, como que es el pensamiento más lógico, y ahí está el tema, porque en todo esto está el pensamiento lógico, sobre todo pensamiento de fe. Decíamos la otra vez, por supuesto, cuando uno da un mensaje, tiene que dar un mensaje con pensamientos ordenados y lógicos según la fe, pero no según el mundo. Ahora, cuando hacemos o se hace primar la lógica humana sobre la fe, entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque hay algo que no está bien, ¿no? Como le decía el apóstol Pedro al Señor Jesucristo, ten cuidado de ti mismo, que ninguna de estas cosas ¿era lógico o ilógico lo que le decía? No, desde el punto de vista humano, ¿qué era? ¿Es lógico? Era lógico. Pero desde el punto de vista de la fe, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo, porque no sabes las cosas que son de Dios, y sino la de los hombres. Es el pensamiento lógico. Es el escándalo de la cruz, el sufrimiento. Pero vemos cómo a veces se puede revestir negando, afirmando algo. Estoy negando la cruz de Cristo, todo lo que Cristo tenía que hacer en la cruz del Calvario para redimirnos, para salvarnos, por un pensamiento lógico, sublime, alto, santo. Señor, que nada de esto te acontezca. Cuídate a ti mismo, ¿sí, hermano? Vamos más impactados con eso.
No es que, porque usted dice que por ahí no nos vamos a impactar, no me quedó. Pero si me dicen eso, que me va a ir bien y que no sufra, me va a impactar mucho más que la cruz. Digo, a mi carne le va a impactar. Me voy a ir como que me llenó. Claro. Porque me dijo que no me va a pasar nada y que va a estar todo bien. Tal cual. No hay Endulzan el oído. Endulzan el oído y hablan lo que les gusta oír a la gente. Por eso no se habla del pecado y no se habla de la resurrección de Cristo, porque si se habla de la resurrección, se tiene que hablar de la muerte. Y hay iglesias donde no se pronuncia la palabra ni sangre ni muerte. Ni hay Biblias. Ya hay Biblias que han sacado la palabra, han sustituido sufrimiento por muerte, o mejor dicho, muerte por sufrimiento, o sangre por no sé qué cosa. Pero es el modernismo de la dialéctica, de lo que se dice. Pero más allá de lo que se dice, es lo que ellos quieren estar enseñando a través de lo que dicen. ¿Me entienden? O sea, vuelvo a repetir, como dice acá, niegan afirmando algo. Por eso ellos decían, ¿qué cosa? Fíjense, fíjense lo que dicen. El gangrenismo, ¿cómo era? Que se han descaminado de la verdad. Podríamos decir, se descaminaron de 1 Corintios 15, de esa verdad. Y ahora decían otra cosa. ¿Qué decían? Que la resurrección es una hecha. ¿Y eso es mentira o verdad? Creo que alguna vez escuché que eso que decían era como que no vamos a resucitar después de muertos, sino que ya la resurrección es cuando tenemos la nueva... Ahí está. Lo que ellos sostenían era que la resurrección era el momento, vamos a decir, de la conversión. Pero que después, una vez muerto, el alma se apartaba del cuerpo y no había más resurrección. Se terminaba la esperanza y con ello, por supuesto, estaban diciendo, ya hemos resucitado. Y cualquier creyente sencillo dirá, sí, la verdad es que sí, porque nosotros lo enseñamos también. Desde el momento cuando nacemos otra vez, resucitamos. Estábamos muertos y Cristo nos salvó. Pero esa es la primera parte. Pero ellos después obvian, o directamente con ese ya resucitado, niegan, o anulan, o discuten toda la segunda parte. Que la segunda parte tiene que ver con la resurrección corporal de Cristo, que ellos se ocupaban en negar, y si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitamos. Por eso Pablo decía que servía nada más que para esta vida, nada más. Claro, si solamente creemos en Cristo en esta vida, lo más miserable de los hombres somos uno más del montón. Y lamentablemente hay muchas iglesias que han sido ya a través de los siglos inficcionadas por esta cosa. Tal pensamiento excluye la victoria sobre la muerte y el sepulcro de Cristo y echa por tierra toda la doctrina que conlleva eso, la resurrección en cuerpo de gloria, no solamente de Cristo, la nuestra, ser transformados a su semejanza, como Él resucitó en un cuerpo de gloria, ser como Él al verlo como Él es, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hace a la resurrección y a la vida futura, lo niegan. Diciendo, Cristo ya ha resucitado. Y eso está comprobado no solamente por el hermano que hizo estos estudios, sino por el pensamiento humano, que los ha definido, lo clasifican, cuál era su pensamiento y su tendencia. Por lo tanto, hermanos, cuán engañoso que es este gangrenismo y el daño que produce, porque uno tiene que pensar que he visto a fotos y es impresionante, porque se pone negra la mano o los pies y se pudre y hay que cortarlo. La única manera de terminar con eso es cortando la parte. Por eso a muchos diabéticos le cortan los pies
o las piernas, inclusive hasta acá arriba. Claro, hay que cortar porque está todo podrido lo demás. Y ese es el propósito. Imagínense, de pronto se levanta un hermano que trae palabras corruptas de esta naturaleza. Y la corrupción es estar corrompido, estar podrido. Y enseña eso. Y eso prende. Y trastorna la fe de algunos. Como yo les decía el martes pasado, de lo más sencillo, tal vez. Lo cierto es que esta herejía tiene, y lo que tiene que ver con lo moderno, tiene su base en los pensamientos del primer siglo. Como dice, nada hay nuevo bajo el sol. Se vuelve a repetir. A través de los distintos siglos fueron apareciendo distintos pensadores, distintos movimientos, pero siempre la base es la misma. Y, por lo tanto, debemos considerar cuánto modo de decir o de dialéctica en nuestro siglo, que todo eso lo que vemos es un retoño de lo que fueron Himeneo y Fileto, verdaderos gangrenistas o gangrenistas. Y Pablo los denunció con nombre y apellido. Y advirtió a Timoteo que ese problema lo tenía en la iglesia. Y recuerden ustedes que a Éfeso también se lo advirtió. Y las consecuencias, ya sabemos, aparecen en Éfeso. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿cuánto debemos aprender de estas cosas? Y vuelvo a repetir, que a veces no basta solamente con escuchar una parte. Hay que escuchar todo, lo que dice y lo que no dice. Y después, de lo que dice, a ver qué es lo que entiende por lo que está diciendo. Si es conforme a la sana doctrina. Bien, voy a hablar del nuevo nacimiento, pero no sea cosa que sea que entienda que el nuevo nacimiento es algo existencial, que no es conforme lo dice acá, sino que es una nueva manera de pensar, de vivir, de actuar, de tomar las cosas, con otra filosofía, cuidado, o de los famosos lavados de cerebro, que tantas veces los cristianos se equivocan. Una vez escuché a un hermano de acá, hablando por teléfono con otro, que dice, sí, porque acá me hace bien porque te hacen como un lavado de cerebro. Y era miembro de la iglesia, yo me quería morir cuando lo escuché hablar así. No hay lavado de cerebro, en todo caso lo que nos lava es la sangre de Cristo. Y lo que nos tiene que enseñar es la palabra de Dios. Esto está dentro de toda esta enseñanza que el apóstol se ocupó de luchar, y ya él estaba en cárcel cuando le escribía estas cosas a Timoteo. Pero qué importante que era para él que Timoteo lo supiera y continuara con esta lucha. Y que continuara. Y lo más tremendo es que los encomendó a Satanás. Qué juicio, ¿no? Que un apóstol con la autoridad apostólica ore a Dios y los ponga en las manos del diablo. Que puede ser castigo de enfermedad, de esto, lo otro y hasta de la muerte. Cuánto cuidado, cuánto peligro. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ir entendiendo un poquito más de todo este movimiento modernista que sigue actuando, que sigue estando y se sigue manifestando aún hoy.